Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de competencia económica en la economía digital, ¿no? En primer lugar, pues bueno, creo que estamos en tiempos bastante interesantes. Primero porque la competencia económica, que era una rama medianamente desconocida del derecho y de la economía, empieza a hacer un poco de ruido en los mercados mexicanos. Y por otro lado, también, pues me parece que estamos en un momento bastante interesante de la historia, no nada más por la gran cantidad de cambios tecnológicos que están presentes en esta época, sino también porque, pues bueno, en temas de competencia económica también enfrentamos grandes retos en la economía digital. Bueno, en primer lugar me gustaría empezar con una pregunta muy básica. Me gustaría que levantara la mano aquellas personas, el auditorio que conozca de COFESE, que haya oído hablar de COFESE, y si me pueden compartir en el chat qué han oído hablar de COFESE y si saben algo de esta institución en donde nosotros colaboramos. Esto lo comento y hago la pregunta porque muchas veces pues la comisión ha hecho una gran labor de advocacy, o una labor de difundir la competencia económica, pero bueno, sigue siendo una materia que todavía no se conoce muy bien. Nos parece que estamos contribuyendo bastante a la economía nacional y sin embargo a veces no somos tan... no trabajamos tanto en la difusión de qué es la COFESE y precisamente por eso, pues bueno, tenemos esta presentación, ¿no? En esta presentación vamos a platicar qué es la comisión, cuáles son las principales funciones que tiene la COFESE, qué es la competencia económica y por qué es importante para el desarrollo y la prosperidad de los mercados digitales. En primer lugar, ¿qué es competencia económica? ¿Qué les parece que sea competencia económica? Digo, más allá de que ahorita, pues bueno, les voy a explicar qué es. La competencia económica tiene por objeto generar esta rivalidad o aparente rivalidad entre competidores, entre prestadores de bienes y servicios para ganarse la preferencia de los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues bueno, bajo el concepto de competencia económica nos encontramos en mercados en donde se permite libremente competir, se reducen las barreras de entrada para que nuevos competidores puedan entrar y con ello los consumidores se vean beneficiados con mejores precios, calidad en los productos o servicios e inclusive con la innovación, ¿no? En buena medida las plataformas digitales y los mercados digitales surgieron precisamente por el desarrollo de la competencia económica y por el desarrollo de la innovación, ¿no? Y viene a mi mente, pues el primer iPhone de hace más de 10 años, con el cual pues vino a revolucionar por completo, no nada más el sistema de telecomunicaciones, sino también generó nuevos mercados, empezó a generar un nuevo nicho de mercado completamente distinto al que teníamos antes de la entrada del iPhone o de los smartphones. Y pues bueno, ahorita ya nos parece normal, pero pues sí es una diferencia completamente radical, ¿no? Entonces, la innovación también como un elemento de la competencia económica, y pues esta rivalidad tiene por objetivo ganar la preferencia del consumidor. Entonces, en la comisión creemos que a través de esta competencia económica se puede obtener un mercado más competido en beneficio de todos los consumidores e inclusive de los mismos competidores de los mercados, ¿no? Entonces, la COFESE, como tal, es un organismo creado en la Constitución que tiene por objetivo vigilar que exista competencia en los mercados. Entonces, nosotros somos el órgano que se encarga de vigilar y sancionar, así lo establece la Constitución, cualquier práctica anticompetitiva y en general cualquier conducta o escenario de competencia en los mercados que no sea procompetitivo o que no favorezca la competencia económica, ¿no? Por otra parte, tenemos el concepto de economía digital, ¿no? Que en realidad es el intercambio de productos y servicios que se dan aprovechando la infraestructura de telecomunicaciones, es decir, toda la red de telecomunicaciones, la infraestructura de las tecnologías de la información y que generan de alguna manera un nuevo mercado o una nueva serie de mercados que viven por encima de la estructura de telecomunicaciones y que, pues bueno,
a la que yo me referiré en términos generales como economía digital o como mercados digitales, ¿no? Y, pues bueno, ejemplos hay muchísimos, hay mercados y economías digitales en casi todos los sectores de la población, ¿no? Cada vez hemos avanzado más en conectarnos, ¿no? En generar esta digitalización y pues bueno, tenemos aplicaciones que van desde el transporte de personas hasta machine learning para entender la administración de grandes cantidades de datos, ¿no? El Big Data, que es parte de los temas que vamos a platicar hoy. Entonces, pues bueno, la economía digital, como les decía, crece sobre esta estructura de telecomunicaciones y genera nuevos mercados, genera nuevos agentes económicos, y por agente económico me refiero a participantes de un mercado, ¿no? Y como producto de esta innovación, pues bueno, es que nosotros hemos tenido acceso a muchos servicios, productos que antes, hace tan solo unos 3 o 5 años, no teníamos o no contábamos con ellos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo la economía se está digitalizando rápidamente, ¿no? Yo les podría decir que bueno, pues no, ¿para qué ponerles ejemplos? Si yo creo que todos podemos hacer el ejercicio de pensar qué tanto comprábamos en línea hace 3 años e inclusive qué tanto comprábamos en línea antes de la pandemia, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, pero uno de los efectos positivos que tuvo la pandemia fue la digitalización de muchos productos y servicios, la digitalización también de estructuras de gobierno, pero bueno, en términos generales, nada más basta hacernos la pregunta de qué tanto ha cambiado nuestros hábitos de consumo a través de los mercados digitales o a través de medios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, hace 5 años, a lo mejor lo único que yo podía comprar en internet o a lo mejor lo único que compraba eran boletos de avión, ¿no? Ahorita a través de aplicaciones puedo pedir comida, puedo pedir el transporte, ¿no? De un lugar a otro. Tenemos redes sociales, tenemos un universo de mercados que están evolucionando constantemente y, pues, spoiler alert, lo cierto es que van a seguir evolucionando mucho más rápido con el desarrollo de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, ¿quién iba a pensar hace 8 años que iba a haber un sistema como Uber, ¿no? O como el mismo Waze, que permitiría generar estos medios de transporte colaborativos? ¿A quién se le hubiera ocurrido que yo o ustedes íbamos a aceptar el ride de un desconocido, pero que de alguna manera estaba registrado en una aplicación, en un dispositivo móvil, ¿no? Y que de alguna manera eso nos iba a funcionar, ¿no? Me parece que, bueno, por una parte está el servicio del Uber, pero el otro, este tipo de colaboración que se hace a través de las plataformas es una muestra también de esta innovación, de estos cambios y del dinamismo de los mercados digitales, ¿no? Y como les decía, pues este traslado, esta transición hacia los mercados digitales se está acelerando desde unos meses para acá, ¿no? Nada más como referencia, por ejemplo, Baker McKenzie hizo un estudio hace no mucho, hace unos meses, en relación con los efectos que tenía la pandemia en los mercados digitales, y pues algunos agentes, participantes de este tipo de mercados, nos decían que el crecimiento que tuvieron en 8 semanas fue un brinco de 5 años en la adopción digital, ¿no? Por parte de consumidores y negocios. Inclusive nosotros también como gobierno nos hemos visto obligados por la misma pandemia a generar nuevas formas de interacción con los usuarios de nuestros servicios, ¿no? En concreto, por ejemplo, la COFESE a lo largo del último año y especialmente durante la pandemia empezó a generar nuevos mecanismos y nuevos sistemas para que los usuarios de nuestros servicios no tuvieran que acudir físicamente a la comisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, un procedimiento de concentración, la revisión de una fusión o de una adquisición, se puede hacer prácticamente en línea, ¿no? Digo, con algunas referencias, pero no solo los negocios, sino también los gobiernos se han visto obligados a adoptar medios digitales que, de no haber sido por la pandemia, a lo mejor no hubiéramos tenido este crecimiento tan acelerado, ¿no? Entonces, pues bueno, la digitalización llegó para quedarse, ¿no? Uno de los ejemplos que podemos ver, ¿no? En pantalla, pues han surgido muchísimas aplicaciones, muchísimos medios electrónicos para poder ir con el doctor, ¿no? Y evitar contagios.
En algunos países se implementaron aplicaciones que hacían uso de la geolocalización de los teléfonos móviles para detectar aquellos casos de enfermos de COVID que salieran de su hogar o que salieran de una región geográfica determinada, ¿no? Y pues todo esto necesita de una serie de características que se dan en los mercados digitales, como el procesamiento de datos, para poder detectar en tiempo real si el paciente que ya fue diagnosticado de COVID se sale de su casa, ¿no? Una tecnología que utilizaron algunos países, sobre todo en el Oriente, en Hong Kong, en Japón, utilizaron este tipo de aplicaciones, ¿no? Acelerado también otro ejemplo, pues se ha acelerado de manera bastante importante el uso de aplicaciones móviles de banca en línea, ¿no? Mucha gente que antes iba al banco, pues bueno, ha empezado a dejar de desconfiar, muchos más bien no confían en el tema de el uso de datos bancarios y de información bancaria para poder empezar a trasladarse o transitar de los medios tradicionales a medios electrónicos que de alguna manera nos facilitan ciertas transacciones y que evitan, por ejemplo, en el caso concreto del COVID, pues una serie de contagios que pudieran afectar más a la población, ¿no? Y pues bueno, el ejemplo más clásico, y creo que todos ustedes y yo incluido, pues hemos padecido un poquito, son las clases en línea, ¿no? El crecimiento de plataformas como Zoom, como Teams, ha sido, pues bueno, espeluznante en el sentido de que ha crecido bastante en los últimos meses, ¿no? Y pues buena parte de estas tecnologías llegaron para quedarse, ¿no? No hay, me parece, vuelta atrás, ya que las plataformas digitales y los mercados digitales pues ofrecen bastantes beneficios al consumidor, facilitan la vida, ¿no? Evitan los costos de traslado, evitan en este caso los contagios y pues bueno, inclusive México, que a lo mejor no tiene un nivel de inclusión digital como el que sí pueden tener otros países, pues ya en estos meses vio una serie de avances impresionantes en materia de mercados digitales, ¿no? Esto es un poco lo que les comentaba. En el mismo estudio se reporta que la situación ya no va a regresar a esta forma tradicional de llevar a cabo los negocios, sino que pues lo único que hicimos fue acelerar la adopción de nuevos medios digitales, de nuevas aplicaciones, de nuevas plataformas para poder realizar todo tipo de operaciones comerciales, todo tipo de acciones económicas o que incidan en la economía del país. Entonces, pues bueno, es por eso que es importante para nosotros pues adentrarnos un poquito en los mercados digitales, entender desde el punto de vista de competencia cuáles son las características de los mercados de competencia y hacia dónde se dirigen y de qué manera nosotros como autoridad de competencia debemos de tratar a ciertos agentes económicos, ¿no? A ciertos proveedores de servicios en los mercados digitales y también cómo proteger a los consumidores en este nuevo contexto o en este contexto en donde vamos a ver más adelante. Las características económicas de los mercados digitales, pues bueno, son peculiares y sí requieren de una atención especial por parte de las autoridades como COFESE, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, el crecimiento en esta nueva normalidad, los patrones de consumo siguen siendo un poco disparejos, pero les puedo adelantar que, por ejemplo, en el caso de China, lo que se ha visto, el desarrollo sobre todo de proveedores de bienes y servicios, se dieron cuenta a lo largo de los primeros meses de la pandemia que ellos, lejos de volver a invertir en los mercados tradicionales, ¿no? Si estoy pensando en una tienda de ropa, lejos de abrir nuevas sucursales físicas, buena parte de las empresas se han dado a la tarea de mejorar la calidad de los canales digitales, de mejorar la calidad de los servicios que prestan a través de plataformas digitales. Entonces, hay este cambio, esta nueva normalidad que aun cuando regresemos a lo mejor a un mundo más cercano a lo que era antes de inicios de este año, de cualquier manera, pues bueno, estos servicios digitales llegaron para quedarse, ¿no? Y México no es la excepción. Entonces, pues bueno, si ya sabemos que los mercados digitales van a seguir creciendo, ¿no? Que hay una tendencia a la alza, que por el contrario, más bien los canales tradicionales de los negocios dejan de ser la prioridad para
inclusive por lo que les comentaba hace rato, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos aumentado nuestro consumo de comida a domicilio a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, cambian estos modelos de negocio. Por ejemplo, no sé si sepan, pero Uber comenzó a generar lo que se conocen como restaurantes negros, que son más bien restaurantes que no tienen marca, pero que de alguna manera pueden ofrecer ciertos productos alimenticios. Uber Eats y estas plataformas ofrecen los alimentos de estos restaurantes que no se caracterizan por tener una marca o que no se caracterizan por ser de una franquicia o de una línea de restaurantes conocida, pero que le permite a estos proveedores de alimentos o de alimentación poder entrar a estos mercados de una manera mucho más fácil y sin necesidad de tener que abrir un local, pedir permisos administrativos para abrir un local. Entonces, bueno, los mercados digitales, pues bueno, llegaron para quedarse y pues esto evidentemente impone un reto para las empresas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, esta transición hacia los mercados digitales en buena medida necesita de grandes capacidades de almacenaje y de procesamiento de datos, por ejemplo, ¿no? Para poder entender las dinámicas de los consumidores. Buena parte de los negocios necesitan publicidad en línea, necesitan darse a conocer a través de plataformas digitales. Muchas veces, por ejemplo, las redes sociales sirven como para dar esta publicidad a nuevas empresas, ¿no? Incluso los buscadores o los motores de búsqueda también son una forma en la que las empresas, pues bueno, intentan innovar. Y entonces estos retos, pues bueno, no nada más son para las empresas. Como les decía, también hay retos para los gobiernos, ¿no? No nada más los ejemplos que les daba, en donde, pues bueno, nosotros nos estamos digitalizando y la intención y el objetivo de la comisión es que en los próximos meses o años, la gran mayoría de los trámites y de los procedimientos que llevamos a cabo se hagan en línea. Lo mismo podemos ver en el Poder Judicial, lo mismo podemos ver con ciertos trámites en donde pues la presencia de las personas ya no es tan necesaria, ¿no? Ya no es necesaria y de alguna manera eso facilitaría sobremanera los trámites, la actuación del gobierno, ¿no? Pero por otro lado, también los gobiernos tienen ciertas obligaciones en materia de conectividad, ¿no? De hacer llegar a la mayor cantidad de gente, hacer llegar a la población en general, el acceso al Internet o el acceso a este tipo de plataformas. Entonces, en este momento, todos los países, no nada más México, están de alguna manera revisando la estructura de sus redes de telecomunicaciones, la capacidad que pueden tener estas redes de comunicaciones para poder generar y asegurar la conectividad de los ciudadanos y no nada más eso. Digo, quizá buena parte de ustedes ya lo sepa, pero esta implementación de los sistemas 5G que van a permitir el Internet de las cosas, que nos va a permitir estar mucho más conectados y va a generar una serie de mercados mucho más novedosos y mucho más dinámicos, requieren de infraestructura que en buena medida depende de algunos gobiernos. La conectividad digital, en el caso de México, por ejemplo, al ser un derecho humano, pues entonces obliga al gobierno a generar o garantizar esta conectividad digital, ¿no? Garantizando la conectividad digital, la gran mayoría de los consumidores, la gran mayoría de los ciudadanos puede tener acceso al Internet y acceso a estos mercados digitales, ¿no? En donde, pues bueno, también hay ciertas características que favorecen la competencia y que benefician al consumidor. Entonces, como les decía, pues ¿cuál es lo más importante? Estar conectados, ¿no? Sobre todo en una dinámica digital, lo más importante es estar conectados, ¿no? Digitalizar la provisión de bienes y servicios, ¿no? Este es un reto que, como les decía, pues bueno, corre a cargo de las empresas, pero también corre a cargo de los gobiernos, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, el pago de las multas, el pago de ciertos servicios, digo, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero antes ir a pagar algún servicio del gobierno era una tortura porque eran filas burocráticas enormes, era perder muchísimas horas, ¿no? Para recibir el sello y pues de alguna manera, si bien México pues no es punta de lanza, sí hay que reconocer que en los últimos 5 o 10 años ha habido una transición digital de ciertos servicios públicos, ¿no? Sobre todo aquellos que no necesitan de la presencia
de los ciudadanos, de la presencia de las autoridades para poderse llevar a cabo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tengan en la cabeza algún ejemplo de cuestiones gubernamentales que se hayan digitalizado, ¿no? Pero bueno, es importante tenerlas en mente para entender que esta obligación de digitalización también es una carga importante para los gobiernos a fin de generar conectividad digital a favor de todos los ciudadanos, ¿no? Y luego nos encontramos también que de parte del gobierno es importante generar objetivos de política pública que se adapten a a las características de estos nuevos mercados, ¿no? Cuando, pues bueno, históricamente hemos tenido políticas públicas que nosotros llamamos tradicionales en mercados que tienen características muy distintas a los mercados digitales, ¿no? Y no nada más los objetivos de política pública los podemos ver de manera aislada, sino que también podemos ver objetivos de política pública ambiental, de salud, y todas ellas de alguna manera empiezan a confluir con los mercados digitales. Es decir, de alguna manera los mercados tradicionales, ¿no? Los servicios tradicionales empiezan, como les decía hace unos minutos, a desplazarse hacia la parte digital. Entonces, los gobiernos también tienen esta obligación de cuidar que la política pública se adapte a las necesidades o que estén orientadas a las características especiales de estos nuevos mercados, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, parte de esta política pública, pues le corresponde aplicarla a la comisión, ¿no? La comisión, además de tener facultades sancionatorias o de investigación por posibles prácticas anticompetitivas, también tiene facultades para generar políticas públicas o interferir, o más bien participar en la creación de estas políticas públicas, siempre buscando que se logren condiciones de competencia en todos los mercados, ¿no? Y los mercados digitales pues no son la excepción. Entonces, pues bueno, esta conectividad, ¿no? Estas políticas públicas que vayan alineadas, por ejemplo, en la imagen podemos ver este gran debate que tenemos sobre el uso de inteligencia artificial o machine learning para detectar el rostro de las personas, ¿no? Que se ha convertido, pues, más allá de problemas de competencia, pues tiene mucho que ver con temas de privacidad, tiene que ver con temas en algunos países, de opresión, por ejemplo, ¿no? Me imagino que estarán muy familiarizados con las propuestas que hubo a principios de año en Hong Kong, en donde la gente utilizaba máscaras para impedir el reconocimiento facial por parte del gobierno que tenía esta inteligencia artificial o este machine learning instalado en todas las cámaras públicas de ese país. Entonces, pues bueno, ahí viene este gran dilema de en qué momento una orden estatal, una política pública invade ciertos derechos o invade la esfera privada de los particulares, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que estar balanceando estas políticas de modo tal que, pues no nada más toquen temas de competencia, sino que además también estén atentos a problemas de privacidad, datos personales, protección al consumidor y, sobre todo, pues bueno, como les decía, generar mercados competitivos, ¿no? Que es otro de los temas y de los grandes retos que tienen los gobiernos. Asegurar la competencia en la era digital. ¿Por qué es importante? Pues porque, bueno, estarán familiarizados con este concepto que se conoce como GAFAM, que no es otra cosa más que hablar de Google, Amazon, Facebook, por ahí no está Apple y Microsoft, ¿no? La naturaleza propia del Internet ha hecho que se convierta en un sector, en una serie de mercados que por su naturaleza no están regulados al día de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Esto ha permitido, ¿no? que el Internet permita, más bien genere nuevos mercados, genere nuevas formas de negocio, genere nuevas economías, precisamente por esa falta de regularización. ¿Cuál de reglamentación? ¿Cuál ha sido el problema? Pues que, como vemos en esta imagen de The Economist, siempre la falta de regulación genera algunas distorsiones de mercados, especialmente en los mercados digitales. Vamos a ver cómo hay características que se dan en los mercados digitales que se dan a lo mejor de manera aislada en otros mercados tradicionales, pero que al darse en conjunto en los mercados digitales ponen el dedo en la llaga en ciertas cuestiones que tienen que ver con generar competencia en dichos mercados, ¿no?
¿Por qué lo digo? Pues porque, bueno, la imagen habla por sí misma. Google, Facebook, Amazon son empresas que no nada más tienen lo que nosotros llamamos poder sustancial en ciertos mercados digitales, sino que pueden hacer uso de todas las características que tienen, como por ejemplo esta gran capacidad para procesar y almacenar datos, para poder ofrecer servicios adyacentes, ¿no? El ejemplo más claro es Amazon. Amazon, que su core de negocios está en los servicios en la nube a través de Amazon Web Services, también tiene, y lo que más lo caracteriza es el motor de búsqueda tan sofisticado, tan efectivo que tiene y que le ha permitido de alguna manera tener un poder sustancial, una participación de mercado de por lo menos el 90% en los mercados de búsqueda de información en Internet, ¿no? Facebook, que bueno, ¿qué más le puedo decir? Digo, yo ya casi no lo uso, pero eso no deja de lado que Facebook también es una plataforma con cierto poder de mercado, y Google, que además está diversificado en una serie de negocios que, bueno, enlistarlos nos llevaría buena parte de la presentación. Entonces, como les decía, a continuación vamos a ver ahí por qué hay características en la economía digital que por una parte favorecen la competencia y por la otra la inhiben. Y es por eso que hay que tener especial cuidado cuando hablamos de competencia económica en los mercados digitales, ¿no? La primera característica, innovación disruptiva. ¿Qué es esto? Es innovaciones que cambian por completo los mercados o que inclusive generan nuevos mercados, precisamente por la alta competencia que hay en las plataformas digitales. Entonces, la innovación disruptiva no es exclusiva de los mercados digitales, pero sí se ha dado con con mucha más frecuencia que en otros mercados. Y esto se debe a que, por ejemplo, es importante generar estos nuevos servicios, estos nuevos mercados a través de productos que no habían existido. A lo mejor productos que se asemejan a otros, pero por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, que Waze te permita utilizar la aplicación para compartir viajes, ¿no? Bajo un concepto como de confianza en el otro, ¿no? Pues bueno, más allá de si es algo muy avanzado para este país, lo cierto es que es un modelo, es un modelo disruptivo, ¿no? Como lo fue Uber en su momento, que rompió con el esquema tradicional de transporte, y en concreto pues estoy hablando de los taxis, y que generó un mercado completamente distinto e innovador, que generó presión competitiva a otros sectores, como el sector de transporte, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera ya está integrado a nuestra vida, ¿no? Por lo menos me parece que a nosotros ya nos parece muy común pedir un Uber, y ya en ciertos segmentos de la población, en ciertos sectores de la población, vienen a sustituir o vienen a volverse dominantes en estos nuevos mercados, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué favorece a la competencia la innovación disruptiva? Porque permite la entrada de nuevos competidores, ¿no? Lo podemos ver en buena parte de las plataformas digitales, ¿no? Uber fue un nuevo competidor en un mercado en donde guardaba cierta relación con los sistemas tradicionales de transporte. Google, a su vez, también ha tenido esta innovación disruptiva y en general, pues son nuevos competidores los que entran a mercados ya establecidos. Pero otra de las ventajas de la innovación disruptiva es que crea nuevos modelos de negocio. Como les comentaba, digo, ya ahorita tenemos a Uber, tenemos Cabify y una serie de aplicaciones en donde tenemos variedad, pero en un primer momento el mercado se creó, el modelo de negocio se creó, ¿no? Las fintech también son un ejemplo muy claro de cómo se pueden generar nuevos modelos de negocio a través de las plataformas o de los mercados digitales. Ahora, ¿por qué por qué la innovación disruptiva podría inhibir la competencia? Porque como vamos a ver más adelante, y otra de las características de las plataformas digitales es que generalmente hay una lucha por el mercado y no una lucha en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a decir con un ejemplo muy, muy burdo. Si yo quisiera competir en el mercado de tacos al pastor, pues yo compito en el mercado. ¿Por qué? Porque hay una serie de agentes económicos, competidores, conmigo, que, pues bueno, los consumidores, si yo cerrara mañana mi taquería, pues irían con el taquero de la otra esquina, ¿no? Entonces hay una competencia en el mercado de distintos agentes económicos.
Sin embargo, en los mercados digitales hay una tendencia bastante clara a competir por el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil, por ciertas características, que existan muchos competidores en ciertos mercados. Hay una tendencia en los mercados digitales a que, como se dice comúnmente en competencia, the winner takes all. El ejemplo más claro, los motores de búsqueda de Google, ¿no? ¿Por qué ustedes no escogen a Yahoo? ¿Por qué no escogen a Blim como un motor de búsqueda de Internet? Pues en buena medida porque Google innovó a través de su algoritmo. La calidad del algoritmo permite tener resultados de búsqueda mucho más precisos. De forma tal que, pues bueno, aunque nos den las opciones, a lo mejor buena parte de los consumidores diría, bueno, yo me quedo con Google porque es muy eficiente, da muy buenos resultados, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que puede generar ciertas complicaciones porque es muy difícil que en este momento un nuevo agente económico o uno de los agentes económicos que ya participa en este mercado pueda realmente generar presión competitiva a Google, ¿no? Y ya veremos también que hay una serie de conductas que además pueden reforzar ese poder de mercado que tienen las plataformas en ciertos mercados digitales, ¿no? Entonces, pues bueno, esta innovación, un ejemplo muy claro es que ya nadie renta videos en Blockbuster, se nos hace algo obsoleto, creo que por ahí hay un Blockbuster nada más nostálgico. Todas las películas que vemos, ya casi todas, ya nadie renta o compra DVDs o Blu-ray, todo lo descargamos, ya sea a través de Netflix, plataformas de streaming como HBO Go, Fox, o inclusive comprando ya la película a través de medios como el Apple TV, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de innovación disruptiva y estas son también las ventajas y desventajas para temas de competencia que tiene esta innovación. Otra de las características de los mercados digitales son los efectos de red, que en términos, digamos, muy, muy simples, se dan cuando los usuarios se ven favorecidos por el hecho de que haya un mayor número de usuarios del bien o servicio. Es decir, Facebook, por ejemplo, tiene un valor más alto mientras más personas estén conectadas. Esto es muy común que se dé en varios mercados. Por poner un ejemplo, pensemos en nuestro celular en términos de telecomunicaciones o en términos de telefonía fija. Mientras más usuarios estén con el agente al que yo he comprado, yo he contratado mis servicios de telefonía, más convenientes para mí porque a lo mejor las llamadas van a ser más baratas, los costos de transacción se amortizan o disminuyen, y lo mismo sucede con las plataformas digitales, ¿no? En un primer momento, cuando Facebook empezó, mucha gente tenía duda de si trasladarse a esa red social o quedarse con las que existían antes, que pues bueno, ya ni vale la pena recordar, pero lo cierto es que el valor de Facebook, ya lo vamos a ver, tanto de nosotros como usuarios, como de los anunciantes, depende en buena medida de qué tan conectados o depende de qué tantas personas estén conectadas a esta red, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque a mayor número de usuarios, Facebook tiene un mayor espectro de clientes potenciales para aquellos que se publiciten en esta red social. Entonces, no es lo mismo ofrecer servicios que van a tener un alcance de 100 personas, porque este es el tamaño de mi red, a ofrecer servicios que le van a llegar a millones de personas que son usuarios de una red social como Facebook. Y piensen en cualquier negocio, piensen en Uber. ¿Por qué la gente no utiliza Bit o acabo de leer que Sin Delantal, por ejemplo, sale del mercado nacional? Pues muy probablemente los efectos de red le jugaron en contra, por así decirlo, porque no generaron una red suficiente de usuarios como para hacerlo atractivo tanto para otros usuarios como para pues restaurantes o tiendas que se vieran beneficiadas de esta plataforma, ¿no? Entonces, nada más para precisar, los efectos de red pueden ser directos o indirectos, y los efectos de red se dan cuando la utilidad de un grupo de usuarios aumenta del otro lado de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, a mayor número de usuarios de Facebook, más atractiva es esta red social para quienes venden o se van a publicitar o se anuncian en esta red social.
Y los efectos de red indirectos son externalidades que ocurren cuando aumenta la utilidad de un grupo de usuarios al incrementarse el otro grupo de usuarios en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro son los sistemas operativos en teléfonos móviles, ¿no? A todos nos conviene, si somos usuarios de iPhone, que haya un mayor número de usuarios que tengan este tipo de celulares o que tengan este sistema operativo para poder compartir los emojis que hace Apple, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Android sucede igual, ¿no? Entonces, ¿por qué favorece la competencia los efectos de red? Porque estos modelos de negocio le pueden llegar a un mayor número de personas, ¿no? Además de que vamos a ver que también los mercados digitales pues tienen costos muy cercanos a cero, ¿no? Reproducir un nuevo servicio o reproducir un nuevo producto en la red tiene costos muy cercanos a cero. Entonces esto beneficia a la competencia porque genera nuevos modelos de negocio y además impacta de manera positiva en la calidad. Ahora, ¿cómo puede inhibir la competencia? Como les decía, los efectos de red hacen que las plataformas digitales quieran crecer más, quieran llegar a un mayor número de usuarios, quieran quedarse con el mercado y no competir por el mercado. Entonces, ese es el gran problema y por eso vemos una tendencia, yo no sé si decirlo natural, pero sí hay una tendencia en los mercados digitales a expandirse a lo más que sea, a abarcar la mayor cantidad de mercado, ¿no? Esto tiene dos implicaciones. Nos acercamos a mercados cuasi monopólicos o nos acercamos a mercados oligopólicos, es decir, que tienen muy pocos agentes económicos que compiten en esos mercados, ¿no? Entonces, mientras menos competidores haya, muchas veces, o al menos en los mercados tradicionales, ¿no? Hay ciertos mercados, los mercados o ciertos sectores que están regulados, pero digamos que en términos generales o por regla general, mientras más competidores haya en un mercado, más favorable va a ser el proceso más favorable va a ser al proceso de competencia, porque, como les decía al principio de la presentación, se compite, existe esta rivalidad entre competidores y por lo tanto se ofrecen mejores productos o servicios, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Y estos efectos de red también generan como desventaja altos costos de cambio o switching cost. Y el ejemplo que tengo para ustedes es, digo, a lo mejor ahorita ya el streaming no funcionaba, pero cuando yo compré mi primer iPhone y salió la plataforma de iTunes, a mí me gustaba muchísimo la música, yo compraba toda mi música y al principio, cuando surgieron los primeros iPhones, la música que se compraba en iTunes no era compatible con otros sistemas operativos, no era compatible con otros reproductores de audio, y entonces yo no podía escuchar esa música. Lo mismo pasa con las aplicaciones que compran en Apple, por ejemplo, con los sistemas operativos iPhone. A mí, después de haber comprado, no sé, o de haber descargado 10, 15 o 20 aplicaciones que son muy útiles, lo voy a pensar dos veces si me quiero cambiar a Android, precisamente porque yo ya estoy acostumbrado al ecosistema Apple, por así decirlo. Tengo ciertas aplicaciones que funcionan muy bien y además voy a tener que aprender de alguna manera, ¿no? A lo mejor no con manual, pero sí voy a tener que aprender a ver cómo funciona el sistema operativo de Android, ¿no? Ver las diferencias. Y entonces estos costos de cambio se empiezan a elevar. A mí como consumidor y parte de mi economía del comportamiento me dice que prefiero el status quo, quedarme con mi iPhone, por más que el nuevo modelo de Samsung sea bastante bueno. Y eso se le conoce como altos costos de cambio o high switching costs. Otra de las características que tienen los mercados digitales es la interoperabilidad, ¿no? Que esta interoperabilidad, pues bueno, no es exclusiva, como les decía, de los mercados digitales. El USB, por ejemplo, es un estándar que permite la interoperabilidad. Yo puedo, bueno, hasta hace unos años, podía poner un USB en mi Mac y trasladarla sin problema a una PC, ¿no? Y precisamente la interoperabilidad, de alguna manera, puede llegar a fomentar la competencia, ¿no? Entonces, definimos interoperabilidad como la capacidad de un producto, de un sistema, para funcionar en otros mercados o para funcionar sin restricciones ante otros productos o servicios similares de mis competidores, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es el multihoming, que es la capacidad de poder acceder a un servicio similar a través de distintos usuarios. El ejemplo más claro es el
el multihoming que podemos ver en plataformas de streaming. Yo tengo plena libertad de contratar a Netflix, HBO, Fox, Claro Video, incluso Blim, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay multihoming. Esto quiere decir que yo tengo plena libertad de escoger alguno de estos proveedores de servicios de streaming, ¿no? Y no quedarme con uno solo, que podría pasar, como el ejemplo que les comentaba de Google y los buscadores, en donde solo tengo, por regla general, un buscador bastante bueno, ¿no? Sin duda, pero que de alguna manera limita la entrada de otros competidores, ¿no? Entonces, siempre la interoperabilidad va a ser una característica muy favorable a la competencia porque permite el acceso de nuevos competidores, de nuevos entrantes a estos mercados, pero pues uno de los grandes problemas de la interoperabilidad pues, es que no le gusta a ciertos agentes económicos. Entonces, vamos a ver cómo hay algunas estrategias por parte de ciertos agentes económicos que podrían reducir esta interoperabilidad, ¿no? Por ejemplo, este caso más famoso que hemos visto en Apple, el caso de Fortnite, que fue una demanda que se presentó hace alrededor de 2 meses, en donde Fortnite se queja de la App Store de Apple y se queja de los términos y condiciones a través de los cuales tiene que ofrecer su aplicación o su juego en este marketplace o en esta aplicación de Apple, ¿no? Uno de los argumentos era, oye, ¿por qué yo no puedo ofrecer mi juego? No a través de la aplicación, no a través del App Store, sino que los usuarios puedan descargar el juego en una página de internet, ¿no? Como tradicionalmente se hacía en las computadoras de escritorio, ¿no? Apple lo que ha hecho es que no puede haber otro competidor, no hay una, digamos, no puedes descargar este tipo de aplicaciones si no es a través del App Store, ¿no? Y esto que tiene de ventaja o de desventaja es que App Store se queda con un porcentaje de las ventas y, bueno, uno de los argumentos que ha tenido Apple para impedir esta interoperabilidad, este acceso por 2 vías distintas a las aplicaciones de Fortnite, tienen que ver con seguridad, ¿no? Entonces Apple ha dicho, es que yo puedo garantizar la seguridad de mis usuarios y de mis consumidores, que es el tema para mí más importante porque la seguridad de los datos de mis consumidores es primordial, ¿no? Entonces, sí puede haber un problema, ¿no? De interoperabilidad. Les podría comentar, por ejemplo, que en términos muy generales hay unas cláusulas de nación más favorecida que vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que dicen es, si quieres vender en mi aplicación, si quieres vender en mi página de internet o en mi plataforma, no vas a poder vender a un precio más bajo del que me vas a ofrecer o vas a ofrecer los productos o servicios en mi plataforma. Esto se dice, o dicen los expertos en competencia, que reduce este multihoming, reduce la interoperabilidad, porque los usuarios dejan de tener incentivos para ir a otros mercados. Es decir, ¿para qué voy a Linio si Amazon, por ejemplo, me vende el mismo producto al mismo precio? E inclusive, ¿para qué voy con el vendedor tradicional de ese producto? ¿No? Pensemos en unos tenis en Adidas o pensemos en un reloj Garmin, por ejemplo. ¿Para qué voy con Garmin si Amazon me lo vende al mismo precio y además tiene un sistema de envío mucho más eficiente? Entonces, eso de alguna manera, dicen a los expertos, que este tipo de cláusulas de nación más favorecida o de tratos especiales o de contratos un poco más agresivos, reducen la interoperabilidad, reducen el multihoming y por lo tanto reducen la competencia en los mercados digitales. Otro de los temas que hay que ver o que hay que analizar en cuanto a competencia en la economía digital es el ámbito geográfico de los mercados, ¿no? En primer lugar, porque, pues bueno, las plataformas digitales por sí mismas pueden tener un ámbito geográfico mundial o internacional. El tema es que, por lo menos desde el punto de vista jurídico, nosotros estamos limitados a nuestra jurisdicción, es decir, al ámbito geográfico, hasta cierto punto, de estos mercados. Entonces, puede haber una complicación, pensemos por ejemplo en el análisis de una concentración que se da a nivel global y que pudiera tener características específicas en este mercado, ¿no? Pensemos por ejemplo en una plataforma que sería totalmente innovadora en México y que por lo tanto generaría un nuevo mercado, pero
que en Estados Unidos sería un competidor más o incluso podría generar efectos anticompetitivos. Entonces, ese podría ser uno de los problemas de los mercados digitales, pero también esta ausencia de límites o de fronteras geográficas de las plataformas también nos permiten acceder a nuevos productos que a lo mejor en los mercados tradicionales no hubiéramos podido acceder. Y estoy hablando en concreto de los servicios de streaming, ¿no? El hecho de que podamos contar con Netflix hizo, sobre todo al principio de la llegada de este tipo de plataformas, una revolución frente a los sistemas tradicionales de radiodifusión, ¿no? Estoy hablando de la tele abierta y de la tele de paga, ¿no? Entonces Netflix viene a revolucionar, viene a innovar como un órgano disruptor y se dio en buena medida a que los ámbitos geográficos, pues bueno, permitían la entrada de este tipo de plataformas, ¿no? Por otro lado, pues uno de los riesgos se da en la segmentación del mercado. Por ejemplo, si hay temas de propiedad intelectual, imaginemos que a lo mejor no tenemos registrada nuestra marca o tenemos patentes exclusivas, pero solamente en ciertos países. Eso podría restringir los temas de competencia. O otro de los grandes temas que hemos analizado en la comisión es el tema de la jurisdicción. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer el día que realicemos una visita de verificación? Que básicamente es llegar a un negocio y obtener información de ese negocio. Si la información está hospedada en la nube y los servidores de la nube están en Islandia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, temas de cómo determinar si podemos o no bajar información de la nube en un servidor que está fuera del país o cómo vamos a poder identificar quién o qué personas realizaron ciertas prácticas anticompetitivas, ¿no? Sobre todo en negocios que a lo mejor ni siquiera tienen ni siquiera se han instalado en México, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, lo hemos visto en los días recientes, se ha generado una carga impositiva como una responsabilidad para las plataformas o ciertas plataformas digitales, que bueno, todos sabemos que se van a trasladar al consumidor final, pero que pueden afectar el proceso de competencia. ¿Por qué? Pues porque van a subir los precios de este tipo de plataformas y a lo mejor ciertos sectores van a pensarlo dos veces antes de, ya sea contratar un solo servicio o contratar multihoming, ¿no? Entonces la gente va a decir, bueno, en lugar de tener tres opciones y tener servicios de streaming de HBO, de Fox y de Netflix, a lo mejor solamente me quedo con Netflix o aprovecho que Prime viene gratis o viene emparejado a los servicios de Amazon, ¿no? Entonces, este tipo de problemas o este tipo de circunstancias específicas del ámbito geográfico también incide en los temas de los mercados digitales y en la economía digital. El Big Data y los algoritmos. ¿Qué es el Big Data como tal? Pues en términos muy generales, es esta capacidad de almacenar y procesar grandes cantidades de datos y se caracteriza por lo que nosotros llamamos las 3 Bs: volumen, variabilidad y velocidad. Un servicio de análisis de datos generalmente hace uso de algoritmos, hace uso de machine learning o de ciertos lenguajes de programación que permiten procesar la información de grandes cantidades de datos a una gran velocidad. ¿Cuál es el ejemplo que nos permite ver esto? Pues todos los que tienen Instagram y de repente ven publicidad dirigida, ¿no? O ven publicidad, algunas veces dicen, oye, apenas estaba hablando de este tema y ya me salió la publicidad, ¿no? Digo, no hay evidencia, al menos no comprobada, de que esto realmente suceda, del tema de los micrófonos, pero sí es muy fácil predecir a través de una buena capacidad de análisis de datos cuáles son tus gustos, cuáles son los productos y las páginas que más frecuentas y con base en ello, pues ofrecerte publicidad personalizada, que esa es otra de las características que también tienen los mercados digitales. La capacidad de procesar grandes cantidades de datos permiten a plataformas digitales ofrecer servicios también muy personalizados que atienden a las características de cada usuario. Eso no lo podemos encontrar en los mercados tradicionales, ¿no? Difícilmente vemos por ahí alguna revista especializada o algún canal de televisión especializado, pero no hemos visto en los mercados tradicionales publicidad que vaya dirigida especialmente a mis gustos o especialmente a mis hábitos de consumo en Internet, ¿no? Entonces, el Big Data como tal y el uso de algoritmos, pues
representa este tipo de ventajas, ¿no? No nada más se generan nuevos mercados, sino que además puedes generar mercados personalizados, servicios personalizados y además también, pues bueno, tenemos grandes cantidades de datos que pueden ser analizados en tiempo real. O sea, no sé si han visto, y a lo mejor les dejo el link al terminar la presentación, cómo funcionan las nuevas tiendas de Amazon, las tiendas físicas, ¿no? En cuanto entras a la tienda, se detecta que entras a la tienda y una pantalla te ofrece los servicios, los productos que se están vendiendo, y todo esto se debe en buena medida al Big Data y a los algoritmos. ¿Por qué podría haber algún tema que afecte la competencia en este tipo de mercados? Porque, pues bueno, quienes tengan esta capacidad para procesar y almacenar datos son los ganones del juego. ¿Y en qué sentido lo digo? En que, pues bueno, si yo tengo los datos de, vamos a pensar un ejemplo muy claro, el iWatch, ¿no? A través de ese reloj, Apple tiene información muy precisa de mis hábitos de ejercicio, mis hábitos de sueño, pulsaciones y ritmo cardíaco, sistema de salud, mi peso. Buena parte de esta información, que es muy personal, ¿no? Está al alcance de nuestra muñeca, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa información se puede utilizar para generar nuevos mercados, se puede utilizar para innovar y generar nuevos servicios, pero quienes tengan la capacidad para almacenar y procesar esos datos van a ser quienes se van a ver en la posibilidad de ofrecer nuevos servicios o inclusive fortalecer su posición en los mercados en donde ya podría llegar a tener algún poder de mercado considerable, ¿no? Y además, pues bueno, si yo quisiera competir con Facebook, y esta es una pregunta abierta, ¿qué necesitaríamos para competir con Facebook, ¿no? Como habíamos visto, por los efectos de red, pues yo tendría que generar una red social lo suficientemente aceptable o con un número de usuarios lo suficientemente atractiva para poder vivir de publicidad. Esa es una. Y por la otra, pues yo tendría que tener una gran capacidad para analizar los datos y la información de todos mis usuarios para poder ofrecer estos servicios de publicidad personalizados. Si yo todavía no cumplo con estos requisitos de tener una red grande y de tener esta capacidad, pues los anunciantes definitivamente van a decidir irse con Facebook, van a decidir irse con Google, ¿no? Al buscar un producto y que aparezca ahí en los resultados de la búsqueda de publicidad, que venir conmigo, ¿no? Y para yo generar esa capacidad, pues necesitaría poder competir. Entonces, uno de los grandes temas del Big Data y de la capacidad de analizar y procesar información es que puede considerarse una barrera a la entrada, puede impedir que nuevos competidores, por más innovadoras que sean sus ideas, compitan con los agentes económicos que ya están establecidos en ciertos mercados digitales, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, yo podría utilizar esa información para abusar de este poder de mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las cuestiones que se está analizando a nivel internacional es si eventualmente se tendrá que regular el acceso a ciertos datos o a cierta información de algunos agentes económicos relevantes. Por ejemplo, la Corte Alemana este año determinó que parte de ciertos remedios con los que tiene que cumplir Facebook es y serán permitir el acceso a ciertos datos, ¿no? Y esto es totalmente innovador desde el punto de vista de competencia, pero pues bueno, son medidas que se están analizando y que es un prueba y error constante. Yo creo que nos esperan varios años de prueba y error y también algunos años de intentos de regulación de este tipo de plataformas. Economía colaborativa. ¿Qué es esto? Pues lo que les platicaba desde hace rato, la oportunidad de poder ser un prestador o un receptor de servicios y de bienes a cambio de una compensación pactada entre los agentes que participan, ¿no? Por ejemplo, Airbnb es uno de los ejemplos más claros de esta economía colaborativa, en donde la plataforma, que es Airbnb, sirve para conectar dos usuarios de diferentes mercados. Por una parte, tenemos al dueño de la casa, que pues por alguna razón está dispuesto a que la use alguien más. La plataforma lo conecta con un usuario que por su parte a lo mejor necesita hospedaje o necesita de, pues sí, quiere o desea contratar este tipo de servicios de hospedaje temporal, ¿no? Entonces, se genera esta economía colaborativa a través de la plataforma de Airbnb. Lo mismo podría suceder y el mismo ejemplo pasa con Uber, ¿no? Tenemos dos mercados, el mercado de
los choferes o de las personas que están dispuestas a trasladarte de un lugar a otro, y por el otro tenemos a nosotros, usuarios, que pues vemos en Uber una plataforma más atractiva que los mercados o los medios de transporte convencionales, ¿no? El crowdfunding es otro de los ejemplos en donde los financiamientos se puede dar de manera colaborativa en pequeñas aportaciones que dan las personas, ¿no? O el mismo crowdlending, que también son préstamos que facilitan el consumo y la inversión en ciertos tipos de mercados y con intereses o con condiciones más atractivas que las que ofrecen los bancos, ¿no? Bueno, otro ejemplo, creo que el ejemplo más claro de economía colaborativa, aunque no hay fines de lucro, es Wikipedia, y creo que es el ejemplo más importante para mí del Internet, ¿no? No hay ningún interés, no hay ningún beneficio económico para la gente que colabora con Wikipedia y que genera los artículos de divulgación. Y además también Wikipedia permite que pues cualquier persona que a lo mejor decida participar en esta creación de artículos corrija o modifique el texto a fin de generar la información más precisa posible. No hay incentivos económicos, sin embargo, Wikipedia permite que cualquier persona colabore en la creación de esta enciclopedia gigante, ¿no? Y bueno, la economía colaborativa, ¿por qué favorece la competencia? Porque permite utilizar activos que anteriormente no estaban utilizados o que estaban subutilizados, ¿no? Y ahí nivel la competencia porque los operadores pueden intervenir en la fijación de precios, ¿no? Un poco lo que podría suceder con operadores que tienen cierta dominancia en algunos mercados y que determinen los precios a los que se va a permitir este tipo de economía colaborativa. Entonces, bueno, estas son algunas de las características. Tratamos de abarcar o de explicar de la manera más clara circunstancias que en términos jurídicos y económicos son un poquito más complicadas, pero bueno, estas características son parte de los mercados digitales y como vemos, pueden tener cuestiones tanto a favor como en contra de la competencia, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, ¿qué ha hecho la Comisión o por qué es importante la actuación de la COFESE en la economía digital? Pues bueno, en primer lugar, porque como autoridad de competencia estamos obligados a vigilar, como les decía, los distintos mercados a fin de que se generen procesos pro-competitivos desde el mercado de las tortillas hasta el mercado más avanzado que sirva en los mercados digitales, ¿no? Y entonces, pues bueno, el trabajo de la Comisión ya tiene algunos años, ¿no? Yo les diría que desde 2015 la comisión ha participado en algunas opiniones o consultas que se le han hecho. La primera de ellas fue precisamente en este tipo de aplicaciones como la de Uber, ¿no? En donde la comisión recomendó, lejos de regular a estas plataformas, lo que le recomendó al gobierno de la Ciudad de México era que dejara o que redujera la regulación que le daba a los taxis o a otros medios de transporte para que pudieran competir sin tantas cargas regulatorias con las nuevas plataformas, ¿no? Y digo, esta evolución y esta actuación, también hubo una recomendación que dio la COFESE sobre la propuesta de la ley FinTech, ¿no? Parte de estos comentarios y de estas aportaciones de la comisión se incorporaron a la ley FinTech y en 2018 sacamos este documento que se llama Repensar la competencia en la economía digital. También vamos a hablar de la estrategia digital COFESE que salió este año, en marzo de este año, y de la cual surgió precisamente la Dirección General de Mercados Digitales. Entonces, pues bueno, nada más comentarles que la comisión está alerta y está participando constantemente en el análisis de estos mercados y está atendiendo a los retos que representan estos mercados, a las nuevas características que representan estos mercados, a fin de garantizar ambientes competitivos en la economía digital, ¿no? ¿Cuáles son los retos para la política de competencia? El primer reto es que a través de algoritmos, a través de este tipo de fórmulas, por así decirlo, que utilizan las plataformas digitales, se podrían facilitar nuevas formas de colusión. ¿Qué quiero decir con esto? Tradicionalmente, una colusión o cártel es el acuerdo que se da entre distintos competidores de un mismo mercado. Generalmente, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si ha pasado en algún municipio del estado de Chiapas, por ejemplo, los tortilleros se ponen de acuerdo para que el precio del kilo de la tortilla sea el mismo en todas las tortilleras. Entonces, ¿qué elementos vemos tradicionalmente en una colusión? Por una parte,
puede ser la fijación de precios, la segmentación de mercados, nos podemos poner de acuerdo para una licitación, pero sobre todo se trata de acuerdos que se dan entre competidores que de manera voluntaria expresan este acuerdo o esta intención de acordar con sus competidores para fijar precios, segmentar el mercado, etcétera. ¿Qué pasa con los mercados digitales? Ya empieza a haber algunos problemas con los algoritmos que se programan para coludirse, entre comillas, con los precios del competidor. Entonces, ya ha habido algunos análisis, ¿no? En donde, por ejemplo, personas como Srahi o Stuckett señalan que los algoritmos podrían ser el vehículo a través del cual ciertos agentes económicos se pongan de acuerdo a través de un lenguaje de programación o de la orden del algoritmo para mantener los precios fijos o para dividirse el mercado, ¿no? ¿Cuál es el reto aquí? Que a diferencia de los mercados tradicionales no tenemos a una persona que levantó la mano y dijo estoy de acuerdo en ponerme de acuerdo, sino que más bien pareciera que estas colusiones algorítmicas podrían darse sin la voluntad o sin la actuación de personas físicas o de empresas, ¿no? Entonces, estos algoritmos podrían programarse para que se coludan entre ellos, ¿no? Y uno de los casos que ya hemos visto sucedió en Estados Unidos y se replicó en el Reino Unido, cuando dos agentes que ofrecían pósters en Amazon se pusieron de acuerdo para que los precios de los pósters de un lado y del otro, o sea, es decir, de los dos competidores, se ajustaran según el precio o el aumento del precio de nuestro competidor. ¿Qué quiero decir con esto? Mi algoritmo estaba programado para que si mi competidor subía el precio, yo también lo subiera y viceversa. Si él subía el precio, yo también lo subía. Entonces, este tipo de características colusivas vía algoritmos, pues bueno, representa un reto porque no se dan de manera voluntaria o en principio no se darían de manera voluntaria, sino que se dan a través de estas órdenes o algoritmos. Y por el otro lado, pues bueno, como vimos, pueden escalar y pueden tener los mismos efectos que un cártel, ¿no? Que, pues bueno, los cárteles, nada más hay que mencionarlo, tienen una afectación directa al proceso de competencia y son las prácticas anticompetitivas que tienen las sanciones más fuertes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué sucedió en este caso de Amazon? El Departamento de Justicia de Estados Unidos se dio cuenta de esta colusión y sancionó a estos agentes económicos con multas por $20,000, ¿no? Al igual que la Autoridad de Competencia del Reino Unido. Como les decía, esto representa un reto, no nada más desde el punto de vista digital, sino también jurídico, porque no queda claro que haya un acuerdo entre competidores, sino que más bien la orden proviene del algoritmo, ¿no? El uso de Big Data como otro reto en la política de competencia, también es bastante evidente, ya se los comentaba y se los adelantaba hace unos minutos. Quienes tengan esta capacidad para almacenar y procesar datos van a ser los que puedan, por una parte, mantener su poder de mercado en los mercados digitales en los que ya están establecidos y por la otra, ofrecer nuevos productos e innovar en nuevos mercados o en nuevas plataformas que aún no existen. Entonces, esto nos pone en una condición de desventaja si nosotros somos agentes económicos que quisiéramos participar en estos mercados, lo que les decía hace rato. ¿Qué necesitaríamos para participar y competir con Facebook? ¿Qué necesitaría para yo generar una aplicación que compitiera con Uber, ¿no? Pensemos en la complejidad que debe de tener este procesamiento de datos, ¿no? Y pensemos que no todos los agentes económicos tienen la capacidad económica de las grandes empresas que habíamos visto como Facebook, Google o Amazon para poder invertir en almacenamiento y procesamiento de datos. Entonces, esto podría representar una barrera a la entrada. ¿Qué quiere decir? Que es una de las condiciones que impedirían que nuevos competidores entraran a participar en estos mercados, ¿no? Entonces, es complicado y una parte de los retos de este Big Data es que no se sabe por parte de las autoridades de competencia si en algún momento debamos de permitir el acceso a la base de datos que tiene Google, si debamos de permitir el acceso a la base de datos que tiene Facebook o cualquier otro agente económico, a fin de que los competidores pudieran utilizar estos datos para competir en esos mercados o generar nuevos productos y servicios en mercados que aún no existen. Entonces, hay una
hay todavía una gran discusión, hay un gran debate, no se tiene todavía la respuesta clara ni en Europa, ni en Estados Unidos, y mucho menos en México, sobre qué va a pasar con el uso de Big Data y si es o no es una barrera a la entrada, si constituye o no una barrera a la entrada. Entonces, por ejemplo, una de las grandes ventajas que se vio en este uso de Big Data se dio en Reino Unido cuando en 2016 se generó esto que nosotros llamamos Open Banking, que no es otra cosa más que la creación de nuevos usuarios o la creación de nuevos competidores que compiten directamente con los bancos, pero que no tienen la infraestructura de los bancos porque lo hacen o compiten a través de los mercados digitales, a través de nuevas plataformas. Entonces, este Open Banking permitió interoperabilidad entre estos usuarios, entre estos nuevos proveedores de servicios financieros para reducir los costos de entrada y promover la competencia, ¿no? Este es uno de los ejemplos que podemos ver a nivel internacional y bueno, es importante mencionar que como buen modelo, la Comisión hizo algunas sugerencias basado en el modelo de Open Banking del Reino Unido cuando se elaboró la ley FinTech, ¿no? Algunos de estas recomendaciones inspiradas en el modelo inglés fueron adoptadas en la ley FinTech, pero bueno, pues en general lo que les quiero decir es todo este tema del Big Data, del acceso a los datos, también representa un reto para las autoridades de competencia y en general para la aplicación de la política de competencia, ¿no? Un ejemplo también de uno de los temas que vemos es el motor de búsqueda de Google. ¿Por qué es un tema? Porque si ustedes voltean a ver sus computadoras personales, en la gran mayoría de los casos va a tener predeterminado Google o ustedes habrán escogido a Google como su motor de búsqueda predeterminado. Y lo mismo sucede con no importa qué celular tengan, no importa si tienen un iPhone, un Samsung o cualquier otro celular, les puedo garantizar que en el 98-99% de los casos, su buscador por default es el buscador de Google, ¿no? Y esto, pues bueno, genera un gran problema porque, como les decía hace rato, ¿cómo lo hacemos para competir con Google en los mercados de motores de búsqueda, ¿no? Sobre todo si, uno, tiene un algoritmo bastante eficiente, dos, todas las empresas me ponen a Google como el buscador default, o bueno, no todas, pero buena parte de las empresas lo usan como el buscador predeterminado. Y además, pues bueno, esto genera que Google esté muy tentado a poner sus resultados por arriba de los que podrían tener sus competidores. ¿Qué quiero decir con esto? Que aprovechando esto que nosotros llamamos posición dominante, Google podría alterar su algoritmo para ofrecer resultados que le favorezcan, que favorezcan sus servicios o que favorezcan a terceros y no respete, digamos, esta neutralidad que podría haber en los buscadores en los motores de búsqueda de Internet, ¿no? Entonces, pues bueno, este tema de la preferencia que Google le puede dar a sus propios servicios está siendo investigado por muchas autoridades, ha sido ya resuelto por algunas autoridades como Reino Unido, y pues bueno, es materia de análisis en donde todavía no sabemos si las políticas actuales de competencia van a permitir generar mercados más competidos o si de plano vamos a necesitar de regulación de ciertas plataformas digitales. Otro reto en la política de competencia es la estrategia de precios que podrían representar un abuso de dominancia, ¿no? Lo que les comentaba de la cláusula de nación más favorecida. Estas cláusulas de nación más favorecida consisten esencialmente en la obligación que tienen todos aquellos que quieran vender sus productos en mi mercado o en mi marketplace de no venderlos a un precio más alto en otras plataformas o inclusive en otros medios, como pueden ser los medios físicos de venta, ¿no? Entonces, pues bueno, esto complica, como les decía, no nada más que los usuarios van a preferir estas plataformas con las que tienen estas cláusulas de nación más favorecida, sino que además pues impide que nuevos competidores entren, porque pensémoslo, si yo quisiera competir con Amazon, Amazon tiene esta firma de nación más favorecida, yo no voy a poder negociar con el vendedor de tenis que se está anunciando en Amazon,
porque no voy a poder conseguir un mejor descuento o una mejor condición de venta para yo ofrecer sus productos por debajo de lo que lo ofrece Amazon. Es decir, estas cláusulas impiden que otros competidores de Amazon puedan obtener condiciones más competitivas y por lo tanto generar alternativas más atractivas para los usuarios de las plataformas digitales. Entonces, como vemos, este tipo de cláusulas pueden generar o pueden decantarse en abusos de dominancia y en impedir que nuevos competidores entren a estos mercados. Otras de las estrategias, por ejemplo, son los precios de reventa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como productor le digo a mi vendedor cuál va a ser el precio que voy a dar para que el precio al que él va a vender o revender los productos que yo distribuyo, ¿no? Esto pasa muchas veces en las páginas de internet que se dedican a la venta de boletos de avión o de boletos, de noches de hotel, en donde yo prohíbo, yo le prohíbo a Expedia o a Booking, por ejemplo, ofrecer descuentos en estas plataformas y mantener el precio al que yo de todos modos iba a vender mi servicio, ¿no? O yo iba a vender la noche, no le permito a los agentes económicos ofrecer descuentos, ofrecer estrategias de venta que sean atractivas a nuevos usuarios, ¿no? Si Booking tiene este tipo de políticas, ¿cómo le voy a hacer yo si lo que quiero es competir con Booking, ¿no? ¿Cómo puedo ofrecerle un precio más barato al usuario sin que se vea afectada mi ganancia o sin que termine generando un detrimento en la competencia, ¿no? Otra de las restricciones que también son o que podrían representar riesgos de abusos de dominancia es esta prohibición de poder vender ese producto en otras plataformas, ¿no? La exclusividad que le obligo a los usuarios a firmar para que no vendan el mismo producto en otras plataformas y yo me vuelva el distribuidor exclusivo de estos productos en Internet, ¿no? Uno de estos ejemplos es el caso de los ebook, ¿no? En donde Apple se puso de acuerdo con 5 editoriales para ofrecer mejores condiciones, ya que Amazon, pues bueno, de alguna manera había innovado en este tema de los mercados, había ofrecido precios muy competidos y Apple intentó hacer lo mismo, ¿no? Y fue sancionado en la Unión Europea precisamente por este acuerdo que tuvo con las grandes editoriales para desplazar a Amazon. Otra de los retos en la política de competencia son que de manera tradicional nosotros hemos utilizado ciertos conceptos para evaluar o analizar los mercados, ¿no? Y las plataformas digitales nos obligan a mirar a otras variables que son relevantes para poder entender si ciertas concentraciones, si ciertos agentes económicos están generando efectos anticompetitivos. Y el ejemplo que quizás sea el más claro para nosotros es el análisis que se hizo en la comisión de la propuesta de adquisición por parte de Walmart de la plataforma Corner Shop, que se analizó a finales del 2018. Esta concentración fue bastante, digamos, discutida tanto al interior como al exterior de la comisión, porque, pues de alguna manera, pareciera que, dado que Walmart participa en un mercado distinto al de Corner Shop, porque Walmart en ese momento no tenía una plataforma como la que tiene Corner Shop para proveer o para llevarle a los usuarios el súper, pues uno de los grandes temas que se analizaron y por los cuales se negó la concentración era precisamente que Walmart tendría acceso a las bases de datos de Corner Shop. ¿Esto qué quiere decir? Que si Walmart adquiría Corner Shop, podría tener acceso a la información de cada uno de los usuarios de Corner Shop para poder conocer tendencias de compra, qué días compra más, qué productos compra más, en qué supermercado competidor de Walmart compra más. Y esta información podía ser utilizada por Walmart para desplazar a sus competidores. Como, por ejemplo, si Walmart se hubiera quedado con Corner Shop, a lo mejor una de sus estrategias era, por una parte, cerrarle el acceso a sus competidores para que ya no pudieran vender en Corner Shop, o la otra, dejarlos en la aplicación, pero
aprovechar la información que tenía de los usuarios para ofrecerles mejores descuentos, para ofrecerles promociones en los productos que, derivado de este manejo de datos, Corner Shop ya sabe que si yo soy usuario de esto, o yo compro mucha, no sé, tengo una familia enorme y yo soy asiduo de la leche, entonces Walmart podría ofrecerme un mejor descuento que el que me podrían ofrecer otras tiendas de autoservicio que tienen contratada a la plataforma de Corner Shop. Entonces, esta variable del almacenamiento y procesamiento de datos fue una de las razones por las cuales se consideró que esta concentración podía generar efectos anticompetitivos, ¿no? El temor que existía por parte de los competidores de Walmart de que él utilizara sus datos, su información, toda la información que Corner Shop tiene bastante bien, digamos, detallada de cada uno de los usuarios para usarla en su contra. Entonces, el uso estratégico de esta información podía jugar en contra y el uso estratégico de datos, yo les diría que de manera, por regla general, en los mercados tradicionales no es un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, estas variables nuevas que se dan en los mercados digitales tienen que ser analizadas en las concentraciones, las investigaciones, en los análisis de mercados que se hagan en la economía digital, ¿no? Las fusiones de adquisiciones como un medio para eliminar la competencia, ¿no? Esto también es todo un reto para las agencias de competencia porque generalmente, bueno, más bien, hemos visto una tendencia a lo largo de los últimos 10 años en donde las plataformas que son dominantes realizan una serie de adquisiciones de empresas que a lo mejor todavía no pintan, que a lo mejor no eran todavía tan conocidas, pero que eventualmente, sobre todo si uno ve los montos de este tipo de operaciones, nos hace dudar muchísimo como autoridades de competencia porque Facebook de repente compra un negocio que ni es tan conocido, que no tiene tantos ingresos, pero que a lo mejor está en un mercado relacionado con el de redes sociales y que posteriormente Facebook utiliza para ampliar sus productos o servicios o, peor aún, para fortalecer o consolidar su poder de mercado, ¿no? Entonces, la adquisición de WhatsApp por Facebook es uno de los ejemplos más claros, ¿no? En principio, pues bueno, se trataba de mensajería o de comunicación instantánea por el lado de WhatsApp y por el lado de Facebook, redes sociales. Entonces, cuando se analizó esta concentración en la Unión Europea, pues bueno, se analizaron varios servicios, los servicios de comunicación, los servicios de redes sociales y los servicios de publicidad en línea, que son básicamente la forma de ingresos que tiene Facebook, ¿no? Entonces, la autoridad de competencia en ese momento estaba preocupada porque Facebook utilizara la información de WhatsApp para fortalecer su posición en el mercado de redes sociales, y por información me refiero a los datos de mis contactos, quiénes son mis amigos, toda esta información que a lo mejor parece, pues, de manera independiente no se ve tan, no consideramos que pudiera llegar a tener un problema. Facebook podría utilizarla, ¿no?, para fortalecer su posición en el mercado de redes sociales e inclusive de comunicación instantánea, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Al final, la concentración se autorizó, ¿no? Todos lo sabemos, WhatsApp forma parte de Facebook, pero sí hubo una sanción por parte de la Autoridad de Competencia Europea, porque al final Facebook sí terminó utilizando la información de WhatsApp a su favor cuando había manifestado durante la concentración que se trataba de información independiente y que no iba a tener una relación o un vínculo a favor de Facebook, ¿no? Entonces, se sancionó a Facebook en 2017 con 110 millones de euros por haber, digamos, proveído información incompleta o incorrecta durante la concentración. Pero nos encontramos ante un gran riesgo para las autoridades de competencia. ¿Cómo podemos saber si efectivamente una adquisición por parte de una plataforma digital va a tener efectos, digamos, nocivos en la competencia? A lo mejor no en este momento, sino que tenemos que hacer un análisis a futuro de cómo es que a lo mejor esta concentración podría dañar el proceso de competencia, ¿no?
Entonces, hay un gran reto para las autoridades de competencia en los mercados digitales, en el tipo de fusiones. Y otro de los grandes retos es que, pues bueno, ya lo sabemos todos, les recomiendo bastante estos dos documentales en Netflix, The Great Hack y la última de redes sociales, donde, pues bueno, la política de competencia confluye con la política de protección de datos y privacidad y también con la protección al consumidor. ¿Y por qué es relevante? Porque como les decía, por ejemplo, este acceso que se está analizando, el acceso a los datos o a las bases de datos de ciertos agentes económicos, pues evidentemente involucra datos personales. Pensemos en Facebook y la cantidad de datos personales que tiene de cada uno de nosotros, las fotos, la información personal que tiene, ¿no? Y cómo esta información se utiliza para vender publicidad a otros agentes en las redes sociales, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado el uso y abuso que podría haber de datos, el uso y abuso de los datos personales y de la protección que se debe de tener, ¿no? En el caso concreto de Europa, pues bueno, ellos tienen una serie de guías y de estatutos en donde ya hay una mayor protección de datos. No sé si ustedes lo han visto, pero de unos meses para acá, muchas páginas de internet te explican con mayor detalle las cookies que tú estás aceptando al momento que ingresas a una página. Esto en buena medida se debe a la regulación europea que ha puesto especial énfasis en la protección de datos personales, ¿no? Y otro de los grandes temas que también vemos es que, pues bueno, estos datos personales además no son nada más fijos. Pensemos en lo que nos pasa cuando Google nos avisa, después de haber visto nuestros patrones de comportamiento, y nos pregunta que si nos vamos a dirigir a nuestro trabajo o si vamos a la escuela, ¿no? Esta información también es personal, pero está cambiando de manera dinámica todo el tiempo, ¿no? Google tiene registros, gracias a Google Maps y a Waze, tiene registros de nuestros movimientos. Esto también es información personal, es información privada, que claro que se utiliza para publicidad dirigida, pero que puede tener un problema al tratarse de información privada que está protegida por las leyes de protección y privacidad de datos, ¿no? Digo, de información personal, ¿no? Otro de los grandes retos para la política de competencia es si se va a establecer una regulación que termine frenando la innovación o que termine generando barreras a la competencia en los mercados digitales. Ahorita mismo, quienes estén un poco metidos en estos temas, pues bueno, sabrán que hace 2 semanas hubo un reporte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en contra de estas 4 grandes empresas, Google, Amazon, Facebook y Apple, en donde parte de las propuestas están encaminadas a una regulación, a hacer de los mercados digitales mercados regulados. Esta propuesta no es exclusiva, Estados Unidos no es el único que está mirando hacia la regulación. Europa también, dentro de la estrategia digital que está llevando a cabo, no nada más está fortaleciendo ciertos temas de competencia, sino que se está cuestionando que exista regulación que, pues bueno, de alguna manera genere nuevas reglas, genere nueva normatividad que obligue a los agentes económicos de las plataformas digitales. Ahí, ¿por qué hay ciertos retos? En primer lugar, porque no es lo mismo regular a Google que regular a un nuevo competidor, ¿no? No podemos hacer una regulación, digamos, general o aplicable a todos, porque las características de ciertos agentes económicos a lo mejor los hacen acreedores a una imposición de cargas obligatorias más grande, ¿no? Lo que les comentaba de el acceso, a lo mejor la regulación obliga a ciertos mercados, a ciertas plataformas a dar acceso a los datos que utilizan para sus negocios, o la regulación podría, por ejemplo, ordenar la separación estructural de una empresa. Esa es otra de las propuestas que se tienen. Por ejemplo, Google, que tiene una serie de negocios diversificadísimos. Una de las estructuras, una de las soluciones a través de la regulación podría ser separar las empresas de Google de forma tal que no interactúen entre ellas y no pudieran beneficiarse de esta integración vertical o esta integración que tienen como empresa o como grupo de interés económico, ¿no?
La regulación, y en el caso concreto lo que les comentaba, una de las opiniones que emitió la comisión en 2015, iba encaminada no a imponer cargas regulatorias a las plataformas de transporte, sino más bien a reducir la carga regulatoria que tienen pues agentes económicos como los taxistas, ¿no? Que además de que tienen que pagar muchísimos derechos y muchísimos impuestos por la placa, por los permisos para transportarse, pues además compiten con plataformas como Uber, Cabify, etcétera, que no tienen esta carga regulatoria. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones de COFESE era desregular a los taxistas y no imponer cargas regulatorias a este tipo de plataformas, porque no nada más eran innovadoras, sino que además incentivan la competencia, la creación de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, la recomendación fue tomada en cuenta por el gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, al día de hoy tenemos un mercado medianamente más competido, ¿no? No necesariamente el más deseable, pero sí se evitó y se impidió que hubiera, que se redujera el número de usuarios y de plataformas de las empresas de redes de transporte, ¿no? Lo mismo sucede con la opinión que hizo la comisión a la ley FinTech, en donde además de alentar la interoperabilidad, además de promover la participación de estas nuevas estructuras financieras, se establecieron ciertas recomendaciones para evitar el trato discriminatorio que podría haber por parte de instituciones de crédito a estas nuevas fintech, a los crowdfundings, etcétera. Y en general las recomendaciones de la comisión siempre estuvieron encaminadas a, por una parte, promover este tipo de actividades y por la otra, generar mercados competidos en donde pues agentes o instituciones de crédito ya instaladas no terminaran afectando la competencia de estos mercados, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de las opiniones y de la participación que ha tenido COFESE en este tipo de mercados. Y pues bueno, ahora me toca platicarles de cuáles son las recomendaciones que nosotros vemos que la política de competencia deba de tener, ¿no? Lo importante, pues bueno, es que si se va a imponer cierta regulación, que se prohíban ciertas plataformas únicamente por ser novedosas o porque generan ciertos riesgos, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de los riesgos que existen en plataformas bancarias, ¿no? Que hay mucha desconfianza por parte del usuario mexicano, del público mexicano, de utilizar este tipo de plataformas. Y pues bueno, se debe de evitar prohibirlas porque más bien fomentan, pues bueno, tienen muchas ventajas, como les platicaba al principio de la presentación. En tiempos de COVID, este tipo de aplicaciones, pues bueno, han cambiado y han reducido los riesgos de contraer esta enfermedad, ¿no? Nivelar la cancha mediante preferencias artificiales, que es un poco lo que les comentaba. No podemos hacer una regulación en donde tratemos igual a Google que al, pues bueno, a este innovador o a este grupo de innovadores que generen una nueva plataforma. Entonces, sí, la regulación tiene que, uno, atender al caso concreto y dos, atender a las características específicas de ciertos mercados y de ciertos agentes económicos que participan en estos mercados. Hay que evitar castigar el éxito y ahí tenemos un gran dilema porque pues también en análisis de concentraciones o en investigaciones que nosotros hagamos, uno de los riesgos que tenemos es que al separar a una empresa o al sancionar a otra, se castigue el éxito y se fomente lo que nosotros llamamos el free rider, que no es otra cosa más que el gorrón, el que aprovecha la estructura o aprovecha las dinámicas de mercado implementadas por un agente económico innovador y que se monta sobre esa plataforma y pues bueno, ¿por qué debemos de evitar castigar el éxito? Porque mandamos el mensaje pues ahora sí que el mensaje más opuesto a lo que pretendemos lograr con políticas de competencia, que es generar mercados competidos, generar mercados innovadores, que se innove y se generen nuevos mercados. Entonces, si se castiga el éxito, el mensaje no es el más propicio para fomentar la innovación. También tenemos que evitar imponer barreras a la entrada o disminuir incentivos para competir, lo que les decía, reducir las cargas regulatorias, por ejemplo, ¿no? Si yo
voy a tener que pagar cierto impuesto para poder participar de un mercado digital, pues bueno, esta es una barrera normativa que me va a hacer pensar dos veces si yo como emprendedor o como innovador participo y me aviento a participar en estos mercados digitales, ¿no? Por último, más bien, el quinto lugar es evitar interferir en precios o decisiones de negocios. Y eso, pues bueno, en términos generales, es una recomendación que hacemos en todos los mercados. La comisión no está para regular precios, no es el objetivo final regular precios, a menos que las características económicas, pues bueno, establezcan que se deben de regular ciertos precios. Hay mercados, hay sectores en donde pues la interferencia de precios es válida, es permitida, pero por ciertas características especiales, ¿no? Estoy hablando de el sector de telecomunicaciones, en donde se tienen que establecer ciertos precios de acceso a la infraestructura o a la red de los agentes dominantes, y en general sectores en donde, pues bueno, las condiciones y las características de los mercados, así, digamos que nos llevan a interferir en estos precios. En el caso de mercados digitales, pues bueno, la tendencia es no interferir en nuestros precios, más bien la regulación va mucho más encaminada, o las propuestas de regulación van más encaminadas a regular el acceso o a regular la forma en la que se desplegan este tipo de economías digitales. ¿Qué tenemos que procurar al generar políticas de competencia? Otorgar claridad y certidumbre, establecer reglas que, pues bueno, le permitan a los agentes económicos saber hacia dónde vamos a actuar, ¿no? Qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Tenemos que brindar flexibilidad sobre los medios que se utilizan, ¿no? Permitir que, pues bueno, una plataforma o una plataforma digital pueda utilizar distintos medios para acceder a los usuarios. Asegurar la ductilidad frente al cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que innovar para que las normas de competencia, para que las políticas de competencia puedan adaptarse a los cambios que se están dando de manera constante en todos estos mercados. Estar listos para nuevos modelos de negocios y poder analizarlos según cada uno de ellos y no tratar de aplicar de manera genérica normas que a ciertas plataformas no les aplican, ¿no? Procurar tener un objetivo público legítimo, ¿no? Que de alguna manera se justifique de manera no nada más jurídica, sino como política pública, la regulación, ¿no? No se trata nada más de regular por regular o de ostentarnos como autoridades regulatorias, porque pues bueno, está de moda, sino que además tenemos que generar políticas legítimas tendientes a una regulación pro-competitiva, ¿no? Y por último, elegir el medio menos intrusivo para lograr ese fin, ¿no? Lo que les comentaba de una de las facultades que tiene la comisión para la desincorporación de activos. La desincorporación de activos es uno de los remedios estructurales más fuertes que hay en el mundo, ¿no? Digo, la COFESE tiene esas facultades, pero evidentemente tenemos que evitar llegar a esta desincorporación si existen remedios o políticas de regulación que sean menos intrusivas y que afecten menos a los agentes económicos que participan en los mercados digitales, ¿no? Ahora bien, en este contexto, ¿qué necesitamos hacer diferente y qué más necesitamos hacer, ¿no? Estas son, pues bueno, las preguntas con las cuales, pues bueno, la COFESE inicia este diálogo interno, esta discusión interna y externa para determinar de qué manera podemos generar mercados más competitivos en la economía digital, ¿no? Entonces, estos son los puntos de partida del debate, ¿no? Y surgen una serie de preguntas que vemos aquí, ¿no? ¿Debemos dejar a los mercados digitales disciplinarse a sí mismos o, como vimos hace unas semanas, debe de generarse un órgano regulador o deben de generarse ciertos contrapesos para evitar el abuso de esta posición dominante o de este poder de mercado que pueden llegar a tener empresas como Facebook, ¿no? Debemos entonces prevenir la consolidación de poder de mercado y el posible abuso de este, o sea, es decir, la regulación o la política de competencia tiene que ir encaminada a evitar que haya gigantes como los que vemos en los mercados digitales.
Y otra pregunta más importante, ¿la intervención de la competencia reducirá por sí misma esta lucha por el mercado? Que es un poco lo que les comentaba hace rato. O sea, Facebook es posible que exista precisamente por las características intrínsecas de los mercados digitales. No necesariamente porque esté haciendo o esté abusando de su posición de mercado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para ser prudentes al momento de intervenir y de utilizar nuestras facultades como autoridad de competencia, ¿no? Otra de las grandes preguntas desde el punto de vista de la autoridad es si tenemos las herramientas suficientes para identificar los nuevos problemas de competencia, ¿no? Y no nada más me refiero a las herramientas técnicas, ¿no? Como el análisis de datos, procesamiento de información, sino si en la normatividad o en la regulación de competencia tenemos herramientas que nos permitan enfrentarnos a los retos de los mercados digitales, ¿no? Si podemos hacer análisis económicos distintos, si podemos utilizar otras variables. Por ejemplo, uno de los temas que más me llama la atención de los mercados digitales es que, de alguna manera, la economía del comportamiento empieza a tener un papel fundamental en la toma de decisiones de los usuarios en las plataformas digitales. ¿A qué voy con esto? Que el análisis tradicional de los mercados que no son digitales generalmente parten de la premisa de que nosotros como usuarios somos entes racionales que tomaremos la mejor decisión económica. En mercados digitales, digo, y aunque la economía del comportamiento ya existía desde antes, pero en mercados digitales, la economía del comportamiento ha identificado ciertos sesgos, ¿no? O tendencias de razonamiento que tenemos al momento de tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, generalmente podemos estar sesgados respecto de los productos que adquirimos o el sesgo que puede utilizar Google para mostrarte los resultados que a él más le convengan al principio de su lista de resultados, ¿no? Está demostrado que más del 90% de la gente no pasa de la página 3 de los resultados de búsqueda de Google, ¿no? O aprovechar los sesgos del comportamiento para establecer condiciones predeterminadas o por default en Facebook para que nosotros debamos de compartir toda nuestra información. Entonces, estas herramientas son novedosas hasta cierto punto para los mercados digitales y para las autoridades de competencia. Y la gran discusión es si tenemos o contamos con estas herramientas para poder hacer un análisis más adecuado de los mercados digitales, ¿no? Si estamos equipados, tenemos las facultades para atenderlos. Y si tenemos las facultades, ¿en qué momento intervenimos, no? Esta discusión que también tenemos frente a los mercados digitales de qué va a pasar si nosotros intervenimos en ciertos mercados y vamos a desincentivar la innovación, vamos a impedir la competencia, ¿no? O qué va a pasar si intervenimos en mercados en donde ya no hay mucho que hacer, porque la gente dominante se quedó con todo el mercado, ¿no? The winner takes all, se quedó con todo el mercado y ya no hay forma de que entren nuevos agentes económicos a competir en estos mercados, ¿no? Ya por último, pues bueno, hablarles un poquito de la estrategia digital COFESE, de la estrategia digital COFESE. Todas estas preguntas y estas circunstancias y características propias de los mercados digitales de los que hemos estado platicando formaron parte del análisis de la comisión y que se plasmó en este documento en donde se tomaron ciertas decisiones y se tomaron ciertas líneas de acción en relación con los mercados digitales. Una de ellas fue la creación de la Dirección General de Mercados Digitales, que es pues una dirección especializada en analizar las características particulares de los mercados digitales y proveer de insumos a las demás direcciones de la comisión para tomar decisiones más correctas y adecuadas en cuanto a los mercados digitales, ¿no? Se han establecido también en la estrategia digital foros internacionales, foros con expertos internacionales sobre estos temas y pues bueno, no les voy a mentir, también nos ha ayudado bastante la pandemia porque pues ahora tenemos acceso a exponentes de primer nivel que nos están transmitiendo en tiempo real lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Fortalecer las capacidades y la infraestructura tecnológica de la comisión, ¿no? A través de servicios de inteligencia, servicios de algoritmos, servicios de machine learning, que también
se están incorporando y que ya existían en la comisión, pero que se están actualizando constantemente para poder estar a la altura del procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no? Otra de las acciones que está establecida en la estrategia digital es el fortalecimiento de la cooperación internacional y, pues bueno, como les decía, dado que estos mercados digitales tienen una incidencia en todo el mundo, es importante generar vínculos de comunicación y de participación conjunta con otras autoridades de competencia, ¿no? La Comisión Europea, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las mismas autoridades de competencia en Latinoamérica y en otros países, para, de alguna manera, tener un frente común, generar criterios y asimilar criterios que sean comunes, ¿no? Y por último, una de las acciones que también están establecidas en la estrategia digital es la creación de un documento digital que estamos preparando en la comisión y que en principio saldrá a finales de año, en donde se analicen ya de manera específica las condiciones de los mercados digitales en México y se hagan diversas propuestas favorables para promover la competencia, ¿no? Pues bueno, con esta parte yo concluiría mi presentación. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan, ya sea que me la quieran escribir en el chat o que quieran participar de viva voz. Estamos a sus órdenes. Y nada más comentarles que en el chat hemos dejado, Mariana nos ha apoyado con dejar un hipervínculo a través del cual, pues bueno, nos ayuda muchísimo tener su retroalimentación, su feedback sobre cómo vieron la presentación, qué podemos mejorar, si mi explicación fue demasiado aburrida o fue demasiado redundante. Pero bueno, espero que con las preguntas logremos aclarar cualquier duda que haya surgido durante la presentación. Muchas gracias, Isaac. Pues abrimos, como bien lo dice, micrófonos y si quieren prender su cámara, si tienen alguna pregunta. Yo tengo ya 2 preguntas en el chat, si quieres empezamos con ellas. Claro. La primera es, ¿cuál es el reto al que más se ha enfrentado hoy como la COFESE en la pandemia? Pues bueno, me parece que, digo, más allá de los mercados digitales, yo creo que el reto es poder establecer servicios en línea, digitales, en donde se reduzca el riesgo tanto de los colaboradores de la comisión como de las empresas o los agentes económicos que tienen relación con ella. ¿A qué voy con esto? Creo que ha habido un interés muy, muy, muy importante por parte de la comisionada presidenta y en general de todos nosotros por reducir los riesgos de infección tanto al interior como al exterior de la comisión. Entonces, en términos generales, yo te diría que de la estructura de la comisión, el reto más grande es la implementación de estos sistemas en línea. Si estamos hablando de problemas de competencia que se den durante el COVID, pues bueno, yo te diría que sobre todo al principio de la pandemia, bueno, no nosotros, pero nos dimos cuenta que había ciertos acuerdos o que podía haber ciertos acuerdos entre algunos agentes económicos para reducir, por ejemplo, las rentas de algunos agentes económicos, o se ponían de acuerdo para establecer algunas condiciones que, aunque aparentemente ayudan a la economía, pues bueno, pueden generar efectos anticompetitivos, ¿no? Estos acuerdos, pues no son lo más recomendable y esto sí ha sido una tendencia que hemos visto durante la pandemia. Pero bueno, eso en cuanto a política de competencia, yo te diría que es quizá a lo mejor el reto más grande que yo he visto que se ha dado en los últimos meses. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Con toda confianza. Yo tengo una duda. Adelante, adelante, Luis. Muchas gracias. La 5G, o sea, sé que se está hablando mucho de eso. ¿Cómo entraría o cómo afectará al mundo? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que el 5G es una nueva forma de comunicación, por así decirlo, que necesita de una infraestructura enorme, en el sentido de que se trata de antenas o de señales de transmisión que son de muy corto alcance, pero que tienen una gran capacidad para transmitir datos. Es en esa medida, en la medida en la que contemos con una infraestructura lo más, digamos, con una cobertura lo más amplia posible, en el mundo en general, no nada más en México, se van a poder desarrollar ciertas tecnologías que ya empezamos a ver, pero que no han desplegado todavía su potencial máximo, ¿no? El Internet de las cosas es un ejemplo muy claro de eso, ¿no?
Alexa y Siri pues van a ser, digamos, las abuelitas de de esta nueva generación de tecnología, en donde pues vamos a tener información en tiempo real de qué tan lleno, qué tan vacío está nuestro refrigerador, si nos hace falta comprar un foco, la iluminación de nuestro hogar, la seguridad de nuestro hogar, la conducción autómata de automóviles, ¿no? Sin necesidad de un conductor. Y este tema tiene mucho más que ver con la implementación de redes de telecomunicaciones, en un primer lugar, ahorita, que es esta gran discusión que ha habido de los intereses que pueda haber por parte de los operadores para generar esta infraestructura, ¿no? Y por el otro lado, pues ya una vez integrado y ya una vez contando con esta infraestructura, la generación de muchísimas aplicaciones que van desde servicios médicos de manera remota hasta lo que les decía, modelos de transporte sin necesidad de conductores, ¿no? O sea, y todo esto mandando una gran cantidad de datos, transmitiendo datos en tiempo real en grandes cantidades y además con una capacidad de procesamiento impresionante. Es prácticamente lo que yo te podría decir de 5G, ¿no? Y esto, pues, eso es la parte técnica. La parte de competencia económica, pues, bueno, va a significar grandes retos porque desde los dueños de la estructura y de la red hasta la creación de nuevos modelos de negocio. Muchas gracias, Isaac, por el tiempo. Ya estamos, de hecho, sobre el tiempo. Nada más les pedimos que nos ayuden a contestar la encuesta que está en el chat. En caso de que tengan alguna pregunta, no la pueden escribir también al chat y te la podemos hacer. Claro que sí. Y pues te agradecemos muchísimo tu participación. Sin duda, pues son temas muy interesantes, temas muy actuales y pues muchas cosas que ganar, muchas cosas también que se van a ir generando. Pero pues te agradecemos muchísimo tu participación y muchas gracias a todos los asistentes. Al contrario, muchas gracias a todos por el tiempo. Espero que haya sido una presentación amena y sobre todo muy ejemplificativa. Si llegaran a tener alguna duda, cuestión, algún tema que quisieran ver, con toda confianza, ya sea a través de la universidad o también por las vías institucionales, pues bueno, son más que bienvenidas. Muchas gracias a todos. Gracias. Si gustan, les podemos poner en el chat también el correo por si se quieren comunicar con nosotros. Ahí se los escribo. Claro que sí. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias, igual.